Hola chicos, bienvenidos a Would You Rather con este hermoso sonido de construcción afuera. Y ahora se callan. Ahora cuando los quiero usar, se callan, puta. Ahí está. Ahí está la construcción. ¡Putos! Bienvenidos chicos a Would You Rather, este juego en el que tenemos que responder un montón de preguntas que no nos gustaría responder en la vida real. Así que en nuestra seguridad aquí de nuestra casa, en nuestro computador, vamos a responder un montón de preguntas que son bastante incómodas. Vamos a ir directamente al grano. Nos dicen: ¿preferirías tener siempre un ojo rojo, digo un ojo negro, como cuando te pegan aquí, se te hincha y te queda todo morado, o siempre lucir como si tuvieses 8 meses de embarazo? Es bastante raro para mí porque sinceramente no sé cómo se vería un hombre con 8 meses de embarazo. Sería como yo con una panza así como que no es un bebé, es cerveza. Es cerveza, no hay problema. O siempre lucir como si tuviera un ojo como me hubiesen pegado. Preferiría obviamente el ojo pegado porque sería más normal. O sea, creo que sería más normal ver a la calle un tipo que tiene un ojo morado a que ver en la calle a un tipo que tiene un bebé dentro. Vamos a elegir el del ojo morado. Probablemente ese aplicaba más a las mujeres, pero de todas formas funcionó. Si solo pudieras hacer una de estas dos opciones, ¿preferirías sentarte o pararte? ¿Sentarte o pararte para qué? O sea, por el resto de mi vida, para toda la vida. Ok, no me gustaría estar sentado toda mi vida, pero tampoco me gustaría estar parado, porque si me canso, que voy a tener que dormir de pie también. O sea, voy a tener que cada noche estar así como... me voy a dormir, buenas noches. Está buena la pregunta, me gustó la pregunta, porque no quiero estar cansado todo el día, pero tampoco quiero estar sentado todo el día. Voy a elegir sentado, porque eventualmente me voy a cansar y me voy a desmayar de estar parado todo el día. O sea, no me refiero a un día, me refiero a muchísimo tiempo. Así que le voy a poner que sentado, porque al parecer la mayoría de las personas son flojas como yo, así que sentados. Ok, high five, supongo. Viva la flojera. Si fueras jugador de fútbol americano y vivieras de eso, ¿qué preferirías? ¿Ser un quarterback o un linebacker? Yo teniendo absolutamente ni la menor idea de qué carajo significa eso, voy a elegir ser me chupa un huevo. Siguiente pregunta, no tengo idea. ¿Qué es un quarterback, un linebacker y un preferiría, esta está buena. ¿Preferirías tener la habilidad de rebobinar el tiempo, de volver atrás en el tiempo 24 horas, 3 veces al año por el resto de tu vida? Está buena esa, o sea, decir, este día no me gustó, lo voy a reiniciar 3 veces al año. O tener la habilidad de conscientemente controlar tus sueños y recordarlos a detalle. O sea, tener un sueño en el que estás volando, pero ser capaz de controlarlo al 100% y vivir en tus sueños también. Sinceramente, entre la realidad y el sueño, entre hacer algo en la realidad y entre hacer algo en los sueños, creo que sería mucho más obvio, más lógico hacer algo en la realidad, porque es más genial. O sea, si algo malo pasa, tienes la posibilidad de rebobinarlo. Hola chicos, bienvenidos a Would You Rather con este hermoso sonido de construcción afuera. Yo por razones prácticas elegiría el primero, porque imagínense, estás con tu, no sé, tu perrito y tu perrito lo atropella un perro. Sería genial poder rebobinar ese día y salvar a tu perro. Y tienes la posibilidad de hacer eso 3 veces al año. O sea, ni siquiera 3 veces en tu vida, 3 veces al año. O sea, son un montón de veces, 120 veces por el resto de tu vida. Sin embargo, controlar tus sueños sería entretenido, sería como estar en un videojuego, pero para eso están los videojuegos. Prefiero jugar en un videojuego que controlar mis sueños y perder la chance de poder retroceder en el tiempo en la vida real. Así que sí, voy a elegir el azul y creo que la mayoría de las personas está de acuerdo conmigo, así que auto high five, auto high five. Siguiente pregunta: ¿preferirías tener una vida aburrida desde aquí en adelante? O sea, tener una vida normal y aburrida, o sea, básicamente seguir viviendo, o renacer como un bebé. Obviamente no vas a renacer como un adulto anciano de 80 años, renacer como un bebé con todos tus recuerdos, pero siendo un bebé del sexo opuesto. O sea, yo nacer de nuevo como un pequeño bebé, obviamente bebé, pero siendo una mujer, pero conservando todos mis recuerdos. Obviamente haría eso, o sea, sería muy interesante. Primero que todo, podría revivir toda mi vida siendo mujer y ver el lado, el otro lado del mundo. Y aparte tendría todo el conocimiento que tengo ahora a mis 26 años, que no es mucho, pero sería algo, y podría recordar mi vida pasada, lo cual sería mucho más interesante que simplemente vivir el resto de mi vida normal. Técnicamente, si vivo, y técnicamente como mujer vivo 25 años más, sería la mitad de mi vida siendo hombre y la mitad de mi vida siendo mujer. O sea, sería bastante interesante y tengo la capacidad de saber qué dolería más, si tener un hijo o que te pateen en las pelotas. O sea, sería la respuesta que todo el mundo quisiera tener. En realidad no, pero bueno, sería gracioso, así que vamos a elegir el rojo. Al parecer todas las personas están de acuerdo conmigo, así que... espectacular. Mini high five. ¿Preferirías jugar Minecraft en la vida real o jugar Mario Kart en la vida real? O sea, depende por qué te refieras con jugar Minecraft en la vida real, porque sinceramente Minecraft en la vida real sería construir, y como ya les he dicho un par de veces, tengo una fucking construcción acá al lado mío en mi casa, así que no creo que sería muy entretenido jugar a construir en la vida real. Sin embargo, jugar a carreritas en la vida real donde puedes tirar bananas y bombas a tus contrincantes sería bastante sádico, pero entretenido. Vamos a elegir Mario Kart. Siguiente pregunta. Esta está buena. ¿Preferirías ser el primero en morir en tu grupo o ser el último en morir en tu grupo?
grupo. O sea, imaginemos una situación donde estamos en una situación como la que estamos en un grupo de amigos, como Until Dawn. ¿Recuerdan Until Dawn, donde había un asesino y estaba matando uno por uno a todas las personas? Bueno, imagínense una situación así, donde todo nuestro grupo va a morir eventualmente y tú tienes que elegir entre ser el primero en morir o ser el último en morir. Creo que la respuesta más obvia sería, para muchas personas sería morir al último, porque puedes vivir más, pero sinceramente, qué tan entretenido es estar en una habitación viendo a tus amigos morir uno por uno, sabiendo que vas a morir sí o sí. Sinceramente preferiría cortar el sufrimiento y morirme de una y ya morirme. Primero que todo, no tener que estar tanto tiempo asustado y no tener que ver a mis amigos morir uno por uno. Así que sí, vamos a elegir el primero. Está 50 y 50 el asunto. Miren, está 50 por acá y 50 por allá. 800.000 personas votaron por ser asesinadas al final y 50% de las personas votaron por ser asesinadas en el primer puesto. Ok, tenemos otra buena por acá. Dice, ¿preferirías que todo lo que tú escribas se haga realidad? O sea, yo agarro un cuaderno así y pongo, el cielo está hecho de banana y ¡pum! Mágicamente el cielo se hace de bananas. O tener la capacidad de saberlo toda la verdad en este momento. O sea, saber todo lo que esté pasando en el mundo, yo saberlo. Ser dueño absoluto de la verdad. Está interesante, las dos están interesantes, pero me gustaría de alguna u otra forma tener siempre la habilidad de escribir lo que sea verdad. O sea, de cambiar el mundo. Sería peligroso, muy peligroso, pero entretenido. Aunque por otro lado, saberlo todo estaría bien cool. O sea, como que me preguntan cualquier cosa y yo como que, lo sé. Yo lo sé. Ajá. Estaría interesante también, así que yo creo que voy a elegir la azul. Ok, la mayoría de las personas eligieron lo mismo, así que me considero parte de la mayoría. ¿Preferirías tener un dragón bebé o tener un bebé fénix? O sea, un ave fénix. Ok, primero que todo, si tengo un dragón bebé, se va a convertir en un dragón gigante. Si lo tengo desde bebé, lo voy a poder entrenar, voy a poder subirme arriba de él y salir volando como un tipo así bien cool. Pero si tengo un bebé fénix, sería cool, estaría ahí como sentado y todo, pero no podría tocarlo porque obviamente está hecho de fuego, ni tampoco podría subirme encima de él y salir volando, así que sería bastante cool como para tenerlo como mascota. Pero tener un dragón sería un medio de transporte, sería un montón de cosas, sería de todo con el dragón. Así que sinceramente creo que no hay dónde perderse acá y la opción es el dragón, definitivamente el dragón, yeah. Y creo que no muchas personas están de acuerdo conmigo, pero sí el 58% de las personas decía que un dragón es la mejor opción. Bien, vamos bien, está bien la sociedad, está bien. Ok, aquí está una buena, dice, ¿preferirías que toda película sea reemplazada por Nicolas Cage? O sea, que Nicolas Cage sea el actor principal de todas las películas, o sea, Titanic, todas las películas. O por otra parte, reemplazar todas las canciones que conoces, todas las canciones que conoces, y que las cante Nickelback. O sea, creo que Nickelback y Nicolas Cage están bien, pero tener que escuchar todas las canciones del mundo por un solo músico y por otro lado ver todas las películas del mundo con un solo actor sería increíblemente aburrido. Así que las dos opciones son horribles. Las dos opciones son como para agarrar un arma y adiós mundo cruel, no quiero vivir en este planeta nunca más. Porque sinceramente creo que un mundo sin música sería horrible, y creo que un mundo con películas de Nicolas Cage por todos lados no sería tan horrible. Así que sinceramente voy a elegir la primera porque sí, creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo. Nadie quiere escuchar a Nickelback en cada canción por el resto de la humanidad. ¿Preferirías ser un gato o ser un perro? Ya, así de simple, gato, perro. Este es fácil, preferiría ser un gato. Me gustan más los perros, pero los gatos son como, no hacen nada en todo el día, están ahí sentados, duermen 22 horas al día. Envidiable su vida, envidiable. Ok, parece que la mayoría de las personas preferiría ser un perro. Soy especial. ¿Preferirías tener una barriga cervecera, o sea, una barriga gigante producto de la cerveza, ya saben, así como que, o tener tres, ¿cómo dicen? Mentones, tener tres así como que, o sea, tener tres de estas cosas que están acá. No especifica muy bien si podría ir al gimnasio y perder esa barriga. Imaginemos que sí, porque es un mundo normal. Yo elegiría la barriga, porque obviamente la barriga puedo ir al gimnasio, hacer ejercicio y bajar la barriga y tener un six pack de nuevo bien sensual. De nuevo, como si lo tuviera ahora. Pero si tienes tres mentones, ¿cómo te los sacas? O sea, ¿te operas para que te saquen un mentón? No, preferiría la barriga de 100%. Y casi 1 millón de personas está de acuerdo conmigo. 1 millón de high five. ¿Preferirías estar en el mundo de The Left 4 Dead o estar en el mundo de The Walking Dead? Interesante esto, hay una gran diferencia porque en el mundo de The Walking Dead la mayor amenaza son los humanos, o sea, la mayor amenaza son las personas que te quieren matar, te quieren quitar tu comida. Y como ya vimos en el último capítulo de The Walking Dead, el más conocido, no es bueno enfrentarse a los bates. Esta es mi reacción cuando todavía pienso en ese capítulo. Pero sin embargo en el mundo de The Left 4 Dead hay un montón de monstruos aparte de los zombies. O sea, en The Walking Dead tenemos zombies normales, lentos, pero tenemos la venganza, tenemos el peligro de las personas que son más peligrosas a veces. Pero por el otro lado de The Left 4 Dead tenemos a los zombies normales, pero también tenemos un montón de bloopers, tenemos a este, ¿cómo se me olvidó el nombre? El monstruo gigante este que te tira piedras y todo eso. El tanque básicamente. O sea, los muertos son bastante más peligrosos, pero creo que son bastante más controlables y predecibles. Así que yo elegiría estar en el mundo de Left 4 Dead, porque sinceramente no me gustan los bates en mi cara. A ver, vamos a ver quién está de acuerdo conmigo. 70% del mundo quisieran ser golpeados brutalmente por un bate. ¡Felicidades! Pero
bueno, chicos, vamos a dejar este capítulo de Would You Rather hasta acá, que en mi canal sería como la vieja confiable ya. Esto parece un trabajo para la vieja confiable. Pero bueno, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, que subo videos todos los días. Y nada, los quiero mucho, les mando un abrazo gigante. Chao. Espero que te haya gustado el video. Si quieres ver otro video, haz clic aquí. Y si quieres escuchar mi banda Ankut, también tienes que hacer clic por aquí. Y si quieres suscribirte, obviamente, haz clic por aquí también, que ya sabes que me ayuda muchísimo y siempre se agradece muchísimo. Tampoco olvides darle me gusta a este video. Y nada, recuerda que te quiero mucho y muchos abrazos gigantes, te quiero. Bye bye.